Mi nombre es Isabel Morales. Tengo 70 años y hoy, por primera vez en mi vida, voy a contar una historia que guardé en silencio durante más de 5 décadas. Es una historia que duele, que mancha, que corta por dentro cada vez que la recuerdo. Pero también es una historia que necesita ser contada, porque sé que no soy la única. El aroma del café de olla que preparo cada mañana me transporta siempre a aquella casa de adobe en San Luis Potosí, donde crecí rodeada de hermanos y hermanas espirituales. Era una época en que la congregación de los Testigos de Jehová lo era todo para nosotros: familia, refugio, propósito, identidad. Mi madre, Esperanza, viuda desde mis 8 años, encontró en esa comunidad el sostén que necesitaba para criar a sus 4 hijos. José Luis, mi hermano mayor, 33 años mayor que yo, era el orgullo de todos nosotros. «Mira a tu hermano», me decía mamá, mientras planchaba su camisa blanca cada martes por la noche. «Es un ejemplo para toda la congregación». Y tenía razón. José Luis era ese hombre que todos admiraban, anciano respetado, orador elocuente, siempre vestido impecablemente, siempre con una sonrisa cordial y una palabra de ánimo para cada hermano y hermana que se acercaba a él después de las reuniones. Los domingos, después del estudio de la atalaya, las familias se acercaban a él para pedirle consejo. «Hermano José Luis», le decían, «¿qué opina usted sobre este asunto?». Y él respondía siempre con calma, citando las escrituras de memoria, explicando los principios bíblicos con esa voz grave y pausada que hacía que hasta los niños se callaran para escucharlo. En nuestra pequeña casa de 3 habitaciones, en la calle Morelos número 45, mi hermano ocupaba el cuarto principal. Mamá dormía en el cuarto de en medio y yo compartía el más pequeño con mi hermana Carmen, que era solo 2 años mayor que yo. Mis otros 2 hermanos, Miguel y Roberto, ya se habían casado y tenían sus propias familias. José Luis nunca se casó. «El hermano José Luis está dedicado completamente al servicio de Jehová», explicaba mamá cuando las hermanas de la congregación le preguntaban por qué un hombre tan bueno y respetado permanecía soltero. Los martes por la noche, después de la escuela del ministerio teocrático, José Luis siempre regresaba a casa con ese brillo particular en los ojos. Era como si el reconocimiento de la congregación, los aplausos después de sus discursos, la reverencia con que lo trataban los demás ancianos, lo llenaran de una energía especial. Cenábamos tarde, casi siempre frijoles refritos con tortillas y café de olla, mientras él nos contaba sobre los puntos que había destacado en su discurso. «Isabel», me decía mientras mamá lavaba los platos, «ven acá, necesito que me ayudes a revisar mis notas para el próximo discurso». Yo tenía 14 años entonces. Era 1967 y me sentía importante de que mi hermano mayor, el anciano respetado, me pidiera ayuda con algo tan serio como la preparación de sus enseñanzas. En esas noches, sentada en el pequeño escritorio de madera que tenía en su habitación, rodeada del aroma del Vitalis que usaba en el cabello y el sonido del radio de transistores que siempre tenía encendido en volumen bajo, comenzó mi pesadilla. Al principio fueron solo palabras extrañas, comentarios que no entendía completamente pero que me hacían sentir incómoda. «Las mujeres jóvenes», me decía mientras subrayaba pasajes en su Biblia marcada con cientos de anotaciones, «deben aprender a ser sumisas desde temprano. Es la voluntad de Jehová». Sus ojos se fijaban en mí de una manera que me hacía querer salir corriendo, pero no podía. Él era mi hermano, el anciano, el que mamá respetaba por encima de todo. La primera vez que puso su mano en mi hombro y la dejó ahí más tiempo del necesario, sentí algo raro en el estómago, como cuando uno se asoma a un precipicio. Pero él siguió hablando normalmente sobre los versículos que estaba preparando, como si nada hubiera pasado, como si esa mano pesada, caliente, que me apretaba el hombro con más fuerza de la que hacía falta, fuera parte natural de nuestro estudio bíblico. «Isabel», me susurró esa noche, cuando mamá ya se había acostado y Carmen dormía profundamente en nuestra cama compartida, «Jehová está preparando algo especial para ti.
pero tienes que aprender a obedecer sin cuestionar. No entendía de qué hablaba, pero algo dentro de mí, algo que no sabía nombrar entonces, me gritaba que huyera. Sin embargo, ¿cómo iba a huir del hermano que mamá veneraba? ¿Cómo iba a dudar del anciano que toda la congregación respetaba? ¿Cómo iba a cuestionar al hombre que conocía la Biblia mejor que nadie en toda la ciudad? Así comenzó lo que él llamaba mis lecciones especiales de sumisión. Así comenzó mi silencio. Así comenzó la prisión invisible de la que me tomó más de 50 años escapar. Si ustedes son padres de familia, si tienen hijas adolescentes, si conocen a alguien en situaciones similares, les pido que se queden conmigo en esta historia. No será fácil de escuchar, pero es necesaria. Y si están aquí porque también cargan secretos similares, quiero que sepan desde ahora, no están solos. Para entender completamente lo que me sucedió, necesitan conocer quién era José Luis realmente, más allá de la fachada que mostraba los domingos en el Salón del Reino. Mi hermano nació en 1934, en plena época de la Cristiada, cuando México vivía esos años convulsos entre el gobierno y la Iglesia Católica. Papá murió cuando José Luis tenía apenas 21 años, lo que lo convirtió automáticamente en el hombre de la casa y en la figura de autoridad para todos nosotros. Cuando los testigos de Jehová llegaron a San Luis Potosí a finales de los años 40, José Luis fue uno de los primeros en aceptar la verdad. Tenía entonces 14 años y una inteligencia despierta que llamó la atención inmediata de los ancianos que dirigían el pequeño grupo de estudio. Mamá siempre contaba, con orgullo, cómo José Luis memorizaba versículos completos después de leerlos solo una vez. Tu hermano tiene un don especial de Jehová, me decía mientras bordaba las fundas de las almohadas que vendía para completar el gasto familiar. Por eso Jehová no le ha dado esposa. Está reservado para algo más grande. Esa explicación nos consolaba a todos. En una época en que los hombres se casaban jóvenes y formaban familia, que José Luis permaneciera soltero a los 40 y 7 años generaba comentarios entre los vecinos del barrio, pero dentro de la congregación, su soltería lo elevaba a un estatus casi místico. El hermano José Luis se ha dedicado completamente al servicio de tiempo completo, explicaba el superintendente de circuito cuando venía de visita cada 6 meses. Es un ejemplo de sacrificio y devoción. Los anciões casados lo consultaban para temas delicados precisamente porque no tenía las distracciones de la vida matrimonial. Su rutina era meticulosa, casi obsesiva. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para su tiempo personal de estudio. Desayunaba exactamente a las 6:30, 2 huevos revueltos, frijoles, tortillas calientes y café negro sin azúcar. A las 7 ya estaba vestido. Con su traje gris, tenía 3 iguales, y salía a hacer las visitas de pastoreo o a dirigir estudios bíblicos domiciliares. Los martes y jueves por la noche, cuando regresaba de las reuniones congregacionales, siempre traía esa energía particular que yo había aprendido a temer. Era como si el reconocimiento público, los elogios de los demás ancianos, los agradecimientos de las familias a las que había ayudado espiritualmente, lo cargaran de una electricidad peligrosa que necesitaba descargar en algún lugar. Isabel, me llamaba con esa voz suave que usaba cuando mamá estaba cerca. Ven a ayudarme con la preparación del discurso de esta semana. Mamá sonreía orgullosa desde la cocina. Qué bueno que tu hermano te esté enseñando las cosas profundas de la Biblia, me decía. No todas las jóvenes tienen esa bendición. En su habitación, José Luis tenía una biblioteca impresionante para los estándares de nuestra casa humilde. 3 estantes llenos de publicaciones de la organización. Todas las revistas La Atalaya, desde 1950, los libros de estudio, las Biblias en diferentes traducciones, los índices temáticos que consultaba para preparar sus discursos. También tenía un escritorio pequeño pero ordenado, con una lámpara de metal que proyectaba un círculo de luz amarillenta sobre los papeles donde tomaba notas con su letra perfecta, inclinada hacia la derecha. El primer objeto que usó para manipularme fue precisamente una Biblia.
Era una edición especial de la traducción del Nuevo Mundo que había recibido como regalo cuando lo nombraron anciano en 1965. Tenía las tapas de cuero negro y su nombre grabado en letras doradas: José Luis Morales, siervo de Jehová. Esa Biblia se convertiría en el instrumento de mi tortura psicológica durante los siguientes 3 años. Mira este versículo, Isabel, me decía abriendo en Efesios 5:22, señalando con su dedo índice las palabras subrayadas en rojo. Las esposas estén en sujeción a sus esposos como al Señor. Luego pasaba a 1 Corintios 11:3. La cabeza de 100%, toda mujer es el varón. Su voz se hacía cada vez más baja, más íntima, mientras explicaba lo que él llamaba los principios divinos de autoridad. Jehová estableció un orden, Isabel. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres. Es algo natural, algo que está en la creación misma. Sus manos comenzaron a acompañar sus palabras, tocando mi brazo, mi hombro, mi espalda, siempre mientras sostenía la Biblia abierta, siempre citando versículos que justificaran cada invasión a mi espacio personal. La escalada fue gradual pero constante. Primero fueron toques accidentales mientras me mostraba pasajes bíblicos. Luego abrazos que duraban demasiado tiempo, acompañados de susurros sobre mi desarrollo espiritual especial. Después vinieron las lecciones sobre la pureza, donde me explicaba con detalles que me aterrorizaban cómo las mujeres jóvenes podían contaminar su cuerpo si no aprendían a someterse a la guía masculina adecuada. Tú eres diferente a las otras muchachas de la congregación, me decía mientras sus manos se volvían más atrevidas, más posesivas. Jehová me ha mostrado que tienes un propósito especial, pero necesitas preparación, necesitas aprender a obedecer sin cuestionar. El segundo objeto que se volvió símbolo de mi pesadilla fue un pequeño cuaderno de pasta roja donde José Luis anotaba lo que él llamaba mi progreso espiritual. En ese cuaderno registraba cada una de nuestras sesiones de estudio, describía mi nivel de sumisión y planificaba las siguientes lecciones que necesitaba aprender. Una noche, mientras él hablaba por teléfono con otro anciano sobre asuntos de la congregación, alcancé a leer algunas de sus anotaciones. Isabel muestra resistencia natural. Necesita más tiempo de instrucción sobre la autoridad masculina. Versículos recomendados: 1 Pedro 3, 1, 6, Tito 2, 3, 5. Próxima lección: importancia del silencio femenino. Mi madre, Esperanza Vázquez, tenía entonces 52 años. Era una mujer pequeña, de manos ásperas por el trabajo doméstico y ojos siempre cansados. Había enviudado siendo muy joven y encontró en la organización no solo consuelo espiritual, sino también una estructura social que le daba propósito y pertenencia. Para ella, José Luis no era solo su hijo mayor, era la prueba viviente de que Jehová bendecía a nuestra familia. Mira qué privilegio tenemos, me decía, mientras zurcía calcetines bajo la luz de la lámpara de la sala. Tener un anciano en la familia. No todas las familias pueden decir eso. Su veneración por José Luis era tal que jamás cuestionaba sus decisiones o métodos. Cuando él establecía reglas en la casa, ella las acataba sin chistar. Cuando él decidía que yo necesitaba instrucción bíblica adicional, ella agradecía a Jehová por tener un hijo tan dedicado. Carmen, mi hermana, 2 años mayor que yo, había desarrollado una estrategia diferente para lidiar con José Luis: la evitación total. Tenía novio desde los 15 años, un muchacho de la congregación llamado Raúl, y pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa o encerrada en nuestro cuarto estudiando para terminar la secundaria. Cuando José Luis trataba de involucrarla en sus estudios especiales, ella siempre tenía una excusa: tarea, cita con Raúl, ayudar a una hermana enferma de la congregación. Carmen es rebelde, le decía José Luis a mamá cuando mi hermana se escapaba de sus intentos de instrucción. No tiene el corazón receptivo que tiene Isabel. Tú puedes ver la diferencia. Y mamá asentía,
convencida de que yo era la hija bendecida con mayor espiritualidad. Los demás miembros de la congregación veían en José Luis al pastor ideal. El hermano Antonio Herrera, superintendente congregacional, siempre lo elogiaba públicamente. El hermano José Luis es un ejemplo de cómo debe ser un siervo ministerial dedicado. Su conocimiento bíblico y su amor por la organización son excepcionales. Las hermanas mayores de la congregación competían porque José Luis visitara sus hogares para fortalecer espiritualmente a sus familias. Cuando el hermano José Luis viene a estudiar con nosotros, comentaba la hermana Rosa Jiménez después de las reuniones, uno siente realmente la presencia de Jehová en la casa, pero había algo que yo notaba y que nadie más parecía ver. José Luis nunca aceptaba invitaciones a casas donde solo había hombres adultos. Siempre elegía familias con hijas adolescentes o mujeres jóvenes. Es importante que las hermanas jóvenes reciban instrucción bíblica apropiada, explicaba cuando le preguntaban por qué prefería esos hogares para sus visitas pastorales. Durante las asambleas de distrito, donde se reunían congregaciones de toda la región, José Luis era una figura reconocida. Otros ancianos lo buscaban para consultarle sobre temas doctrinales complicados. Las familias hacían fila para saludarlo y presentarle a sus hijas. «Hermano José Luis», le decían, «le pedimos que ore por nuestra hija María. Está en esa edad difícil y necesita guía espiritual». Y él aceptaba esas responsabilidades con una sonrisa humilde, con esa aparente preocupación pastoral que me hacía sentir náuseas, porque yo sabía lo que significaba ser objeto de su guía espiritual especial. Sabía lo que ocurría cuando las puertas se cerraban y las Biblias se abrían en los versículos que él había marcado cuidadosamente para justificar lo injustificable. El tercer objeto que marcó esta época fue un reloj de pulsera que José Luis me regaló en mi cumpleaños. Número 15. Era un reloj sencillo, con correa de cuero café y carátula blanca, pero venía acompañado de una advertencia que se quedaría grabada en mi memoria para siempre. Este reloj te va a recordar que ahora ya no eres una niña, Isabel. Jehová espera de ti la madurez de una mujer, y las mujeres maduras saben guardar silencio sobre las cosas sagradas. Ese reloj se convirtió en mi cadena invisible. Cada vez que miraba la hora, recordaba sus palabras. Cada tic-tac me recordaba que el tiempo estaba pasando y que yo seguía atrapada en su red de manipulación religiosa. Los meses que siguieron a mi cumpleaños número 15 fueron los más oscuros de mi adolescencia. José Luis había interpretado mi silencio como consentimiento, mi miedo como sumisión voluntaria. Las lecciones especiales se volvieron más frecuentes y más invasivas. Ya no esperaba a que mamá se durmiera. Ahora me llamaba durante las tardes, cuando ella salía a hacer las compras o a visitar a las hermanas enfermas de la congregación. «Isabel, ven acá. Necesitamos revisar tu progreso espiritual», me decía con esa voz que había aprendido a temer más que a cualquier grito. Porque los gritos uno los puede ignorar, pero esa voz suave, pastosa, cargada de autoridad religiosa, esa voz se metía en mi cabeza y me paralizaba completamente. Una tarde de marzo de 1968, mientras mamá había ido al mercado, José Luis cerró la puerta de su habitación con más cuidado del usual. En su escritorio había colocado no solo su Biblia especial, sino también varios libros de la organización abiertos en páginas específicas. «Hoy vamos a estudiar algo muy importante», me dijo señalando una silla que había acercado a su cama. «Vamos a ver lo que dice Jehová sobre la preparación de las mujeres jóvenes para el matrimonio». Mi estómago se encogió. Nunca habíamos hablado de matrimonio antes. José Luis abrió en el libro «La verdad os hará libres» y comenzó a leer pasajes sobre la pureza prematrimonial y la sumisión de la esposa. Pero la manera en que los interpretaba, la forma en que miraba mi cuerpo mientras hablaba de preparación física y espiritual, me hizo entender que algo había cambiado, definitivamente en sus intenciones. «Las mujeres que van a ser buenas esposas cristianas», me explicó acercando su silla a la mía,
Necesitan aprender a confiar en la autoridad masculina desde jóvenes. Necesitan practicar la obediencia sin cuestionar. Sus manos comenzaron a moverse hacia mí mientras hablaba y por primera vez en mi vida encontré la fuerza para retroceder. No, le dije temblando. No quiero estudiar más. Su cara cambió completamente. La máscara de hermano espiritual se desplomó por un segundo y vi algo que me aterrorizó. Furia pura, controlada, pero letal. ¿Cómo que no?, me susurró acercándose. Más. ¿Estás cuestionando la instrucción bíblica? ¿Estás mostrando el espíritu rebelde de Satanás? Se levantó y caminó hacia la puerta, la cerró con llave y regresó con la Biblia en las manos. Siéntate, me ordenó con una voz que no admitía réplica. Vamos a ver qué dice Jehová sobre las mujeres desobedientes. Abrió en Efesios 5:24 y leyó en voz alta. Como la congregación está en sujeción al Cristo, así también las esposas lo estén a sus esposos en todo. Luego pasó a 1 Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, con tal que sigan haciendo el bien y no teman con ningún terror. ¿Ves, Isabel? Jehová bendice a las mujeres obedientes. Sara fue bendecida porque obedeció a Abraham sin cuestionar, pero las mujeres rebeldes... Hizo una pausa dramática y pasó a otro versículo. Las mujeres rebeldes traen deshonra a sus familias y son rechazadas por Dios. Esa tarde no pasó nada físicamente, pero algo se rompió para siempre en mi interior. Entendí que no estaba lidiando solo con un hermano abusivo, sino con alguien que había convertido la Biblia en un arma de manipulación. Cada versículo que citaba, cada principio bíblico que explicaba, todo estaba diseñado para quebrar mi voluntad y hacerme creer que resistir sus avances era resistir a Dios mismo. Las semanas siguientes fueron una tortura psicológica constante. José Luis desarrolló un sistema de presión que era diabólicamente efectivo. Durante el día, especialmente cuando mamá estaba presente, me trataba con especial cariño fraternal. «Mira qué bendición tenemos», le decía a mamá señalándome. «Isabel está desarrollando un corazón realmente receptivo a las cosas espirituales». Pero por las noches, cuando las lecciones continuaban, su actitud era completamente diferente. «Si alguna vez le cuentas a alguien sobre nuestros estudios especiales», me susurraba mientras forzaba mi mano a sostener la Biblia junto con la suya, «nadie te va a creer. Soy un anciano respetado. Tú eres solo una adolescente problemática. Además, si causa división en la congregación, Jehová te va a castigar por traer reprocho a su organización». Sus amenazas se volvieron más elaboradas y más terroríficas. ¿Sabes lo que les pasa a las mujeres que levantan acusaciones falsas contra los siervos de Jehová?, me preguntó una noche de abril mientras sostenía mi barbilla con más fuerza de la necesaria. Son expulsadas de la congregación, y cuando llegue el Armagedón, que está muy cerca, van a ser destruidas junto con todo el mundo malvado. La perspectiva de la expulsión me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. En nuestra comunidad, ser expulsado de las Testemuñas de Jehová significaba muerte social completa. Los familiares que permanecían en la organización tenían prohibido hablar contigo. Los amigos te trataban como si fueras invisible. Quedabas completamente solo en un mundo que te habían enseñado a temer desde pequeña. Pero además, continuaba José Luis con esa sonrisa cruel que había perfeccionado, piensa en lo que le pasaría a mamá. Ella se moriría de la vergüenza. Una hija expulsada por levantar calumnias contra un anciano. ¿Cómo crees que la van a tratar las otras hermanas? ¿Cómo va a poder seguir viniendo a las reuniones? Esa fue la amenaza que finalmente me quebró. Podía imaginar soportar mi propia expulsión, mi propio ostracismo, pero no podía soportar la idea de destruir la vida de mamá. Ella había encontrado en la congregación su único refugio después de la muerte de papá. Sus amigas, su propósito, su esperanza de vida eterna, todo estaba ahí. Destruir eso por mi rebeldía sería imperdonable. Durante las reuniones congregacionales, observaba a José Luis actuar su papel de anciano ejemplar,
y me sentía como si estuviera viviendo en dos realidades paralelas. En una, él era el hermano, respetado, que dirigía estudios bíblicos profundos y aconsejaba a las familias con problemas. En la otra, era el depredador que usaba versículos bíblicos para justificar lo que estaba haciendo conmigo. «Hermano José Luis», le decía la hermana Patricia Ruiz después de una reunión. Su discurso sobre la pureza moral fue exactamente lo que mi hija adolescente necesitaba escuchar. ¿Podría venir a nuestra casa a darle estudio especial? Está en una edad muy difícil. Y yo me quedaba ahí parada, sonriendo como se esperaba que sonriera, mientras por dentro gritaba: «No dejen que se acerque a su hija. No saben de lo que es capaz». Pero las palabras nunca salían de mi boca. El miedo me tenía completamente paralizada. En mayo de 1968 ocurrió algo que cambió la dinámica de nuestra situación. Carmen anunció que se iba a casar con Raúl en agosto. La boda sería pequeña, en el Salón del Reino, seguida de una modesta recepción en casa de los padres de él. La noticia llenó de alegría a mamá, pero yo me di cuenta inmediatamente de las implicaciones. Carmen se iba a ir de la casa y yo me quedaría sola con José Luis y mamá. «Qué bueno que Carmen va a casarse», me comentó José Luis esa misma noche, con una sonrisa que me heló la sangre. «Va a haber más espacio en la casa, más privacidad para nuestros estudios bíblicos. Podremos profundizar mucho más en tu preparación espiritual». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, tratando de imaginar alguna forma de escapar de lo que se venía. Pensé en hablar con Carmen, pero ¿cómo le iba a explicar algo que yo misma no entendía completamente? Pensé en contarle a mamá, pero sabía que no me creería. Pensé en huir de casa, pero ¿a dónde podía ir una niña de 15 años sin dinero ni contactos fuera de la congregación? La preparación de la boda de Carmen se convirtió en una cuenta regresiva de terror para mí. Cada vestido que mamá cosía, cada invitación que escribíamos, cada detalle que organizábamos, me recordaba que mi pequeño refugio de hermana mayor se estaba desvaneciendo. Durante una de las reuniones para planificar la boda, estaba sentada en la sala escuchando a mamá y Carmen discutir sobre las flores, cuando José Luis apareció en la puerta con su Biblia en la mano. «Isabel», me llamó con esa voz suave que ya era sinónimo de pesadilla para mí. «Necesito que me ayudes a preparar el discurso de matrimonio que voy a dar en la boda de Carmen». Carmen levantó la vista de sus papeles y me miró con una expresión extraña. Por un momento pensé que había notado algo en mi cara, algún signo de la desesperación que sentía, pero solo dijo: «Qué bueno que José Luis te esté enseñando sobre el matrimonio cristiano. Te va a servir cuando llegue tu turno». Esa frase me cayó como una losa. «Cuando llegue tu turno». ¿Qué turno? ¿El turno de casarme con alguien que José Luis aprobaría? ¿El turno de convertirme en una esposa sumisa que había aprendido a obedecer sin cuestionar? ¿O el turno de ser completamente suya, sin testigos, sin hermana que pudiera interrumpir? El discurso de matrimonio que José Luis preparó para la boda de Carmen fue una obra maestra de manipulación psicológica. Habló durante 20 minutos sobre la sumisión gozosa de la esposa cristiana y la autoridad amorosa del esposo piadoso. Citó versículo tras versículo sobre la obediencia femenina, la importancia del silencio en las mujeres, el deber de las esposas de estar en sujeción en todo. Mientras lo escuchaba hablar desde el podio del Salón del Reino, con toda la congregación, colgada de sus palabras, sentí una revelación terrible. José Luis no estaba preparando solo un discurso de matrimonio para Carmen. Estaba preparando a toda la congregación para aceptar que las mujeres jóvenes debían someterse completamente a la autoridad masculina. Estaba construyendo el ambiente ideológico perfecto para que, si alguna vez yo encontraba el valor de hablar, mis palabras fueran automáticamente descartadas como rebeldía femenina. Después de la ceremonia, durante la recepción en casa de los Hernández, varias hermanas se acercaron a felicitar a José Luis por su discurso. «Hermano José Luis», le dijo la hermana Mercedes Ochoa, sus palabras sobre la sumisión
fueron exactamente lo que todas las jóvenes de la congregación necesitaban escuchar. Ojalá hubiera más ancianos que enseñaran con tanta claridad sobre el papel de la mujer. Gracias, hermana Mercedes, respondió José Luis con esa humildad falsa que había perfeccionado. Solo trato de seguir fielmente lo que dice la palabra de Dios. Las Escrituras son muy claras sobre estos temas. Esa noche, cuando regresamos a casa después de la recepción, la realidad de mi nueva situación me golpeó con fuerza brutal. Carmen ya no estaba. Su cama estaba vacía, sus cosas empacadas, su risa protectora ausente para siempre. Era solo mamá, José Luis y yo. Y mamá, cansada por la emoción del día, se fue a dormir temprano. Isabel, me llamó José Luis desde su habitación alrededor de las 10 de la noche. Ven, necesitamos planificar tu nueva rutina de estudios bíblicos, ahora que Carmen ya no está. Caminé hacia su cuarto con las piernas temblando. En su escritorio había colocado no solo su Biblia y sus libros de estudio, sino también el cuaderno rojo donde registraba mi progreso espiritual. Había añadido páginas nuevas y pude ver que tenía una lista de objetivos para los próximos meses. Siéntate, me dijo señalando la cama en lugar de la silla habitual. Ahora que eres la única hija en casa, tienes responsabilidades especiales. Jehová me ha mostrado que tu preparación espiritual debe intensificarse. Abrió la Biblia, en Proverbios 31, y comenzó a leer sobre la mujer virtuosa. Pero la manera en que interpretaba cada versículo, la forma en que sus manos se movían mientras hablaba, me hizo entender que había llegado el momento que más había temido. La mujer virtuosa, me explicó acercándose más en la cama, es aquella que ha aprendido a confiar completamente en la sabiduría masculina. Es aquella que no cuestiona, que no resiste, que acepta con gozo la guía de los hombres que Jehová ha puesto sobre ella. Sus manos tocaron mi brazo, luego mi hombro, luego se movieron hacia lugares donde nunca habían estado antes. Este es el momento, Isabel, me susurró con una voz que ya no tenía nada de fraternal. Este es el momento de mostrar si realmente has aprendido lo que significa ser sumisa a la voluntad de Jehová. Cerré los ojos y por primera vez en meses oré. Pero no oré para que José Luis se detuviera. Oré para que Jehová me diera fuerzas para soportar lo que estaba a punto de suceder. Porque en mi mente de 15 años, manipulada por meses de adoctrinamiento religioso, había llegado a creer que resistir a José Luis era resistir a Dios mismo. Esa noche, mientras José Luis hacía conmigo lo que había estado planeando durante meses, yo me desconecté de mi cuerpo y me fui a un lugar mental donde las palabras de la Biblia se mezclaban con el sonido del reloj de pared del pasillo, donde los versículos sobre sumisión femenina se convertían en una letanía que me ayudaba a sobrevivir lo imposible. Cuando terminó, José Luis se levantó de la cama como si nada hubiera pasado, organizó sus papeles en el escritorio y me dijo, con la misma voz pastoral de siempre: esto que acabamos de compartir es sagrado, Isabel. Es parte de tu preparación especial como sierva de Jehová. Si alguna vez se lo cuentas a alguien, no solo vas a destruir tu propia vida espiritual, sino también la de mamá, la de toda nuestra familia, y vas a traer reprocho al nombre santo de Jehová. Me quedé ahí sentada en su cama, sintiendo como si me hubiera convertido en dos personas diferentes. La Isabel que había entrado al cuarto hacía una hora, y esta nueva Isabel que ya sabía cosas que ninguna niña de 15 años debería saber. La Isabel que antes de esa noche todavía tenía esperanza de escapar, y esta nueva Isabel que entendía que no había escapatoria posible de una prisión construida con versículos bíblicos y amenazas de condenación eterna. Los siguientes 2 años fueron una pesadilla que se repetía cada semana, a veces 2 o 3 veces por semana, siempre bajo el pretexto de estudios bíblicos especiales o preparación espiritual avanzada. José Luis había perfeccionado un sistema de control que era imposible de romper.
Cada abuso venía precedido y seguido de sesiones de lectura bíblica donde me explicaba por qué todo lo que hacía era la voluntad de Jehová para mi preparación como mujer cristiana. Las mujeres que van a ser verdaderamente fieles, me decía después de cada episodio, mientras yo trataba de recomponer mi ropa y mi dignidad, deben aprender a guardar los secretos sagrados. Sara nunca le contó a nadie los momentos íntimos con Abraham. Rebeca tampoco. Es parte de la sabiduría femenina. Mamá, que ahora tenía más trabajo doméstico sin Carmen para ayudarla, dependía cada vez más de mí para las tareas de la casa, pero también notaba mi cambio de comportamiento. Isabel, últimamente te veo muy callada, me comentó una tarde mientras planchábamos la ropa. ¿Estás bien? ¿Te preocupa algo? No, mamá, le respondí tratando de sonar normal. Solo estoy estudiando mucho con José Luis. Dice que tengo aptitudes especiales para entender las cosas profundas de la Biblia. Ella sonrió con orgullo. ¡Qué bendición tienes, hijita! No todas las jóvenes reciben esa atención especial de un anciano tan preparado. Aprovecha todo lo que te está enseñando. En marzo de 1970, cuando yo tenía 17 años, ocurrió el evento que cambió todo para siempre. Durante una asamblea de distrito en la Ciudad de México, me encontré casualmente con una prima lejana, Magdalena, que había crecido en Guadalajara. Era 4 años mayor que yo y había sido criada también como testigo de Jehová, pero había algo diferente en ella, algo que no podía identificar completamente. Isabel, me dijo durante un descanso entre sesiones, te ves diferente. No sé cómo explicarlo, pero ¿estás bien? Esa pregunta tan simple, hecha con genuina preocupación, me quebró por completo. Sin poder controlarme, comencé a llorar. Magdalena me llevó al baño de mujeres y cerró la puerta detrás de nosotras. ¿Qué está pasando?, me preguntó, sosteniendo mis manos temblorosas. Y por primera vez en casi 3 años, las palabras salieron de mi boca como agua represada que finalmente encuentra una grieta en el dique. Mi hermano, José Luis, él dice que es la voluntad de Jehová, pero yo sé que está mal, yo sé que no es normal. Pero si hablo, ¿tu hermano te está lastimando?, me preguntó Magdalena con una voz que nunca había escuchado en mi vida. Una voz de mujer que creía en mis palabras sin cuestionarlas. Sí, susurré. Pero él es anciano. Nadie me va a creer, y si digo algo, van a expulsar a toda la familia. Magdalena me abrazó fuertemente. Isabel, escúchame muy bien. Lo que te está haciendo tu hermano no tiene nada que ver con Jehová. Nada. Es un criminal que está usando la Biblia para justificar algo horrible. Pero él conoce la Biblia mejor que nadie. Comencé a repetir las justificaciones que había escuchado tantas veces. No, me interrumpió Magdalena con firmeza. El diablo también conoce la Biblia. Hasta citó versículos cuando trató de tentar a Jesús. Conocer versículos no convierte a alguien en hombre de Dios. Sus palabras fueron como un rayo que iluminó de repente todo el panorama de mi vida. Por primera vez en años, alguien me había dado permiso de confiar en lo que mi corazón había sabido desde el principio. Que todo esto estaba mal, terriblemente mal, sin importar cuántos versículos citara José Luis para justificarlo. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté desesperada. No tengo a dónde ir, no conozco a nadie fuera de la congregación. Vas a venir conmigo a Guadalajara, me dijo sin dudarlo ni un segundo. Tengo una amiga que trabaja con mujeres en situaciones como la tuya. No todas son testigos, pero todas han sufrido abusos. Te vamos a ayudar. Pero mamá, comencé a objetar, tu mamá va a tener que decidir si prefiere proteger a un hijo abusador o a una hija víctima, me respondió Magdalena con una dureza que me sorprendió. Y si decide mal, va a tener que vivir con esa decisión el resto de su vida. Regresamos a San Luis Potosí esa misma noche, pero ya no era la misma Isabel que había salido por la mañana. Durante el viaje en autobús, mientras José Luis dormía 3 asientos adelante y mamá leía La Atalaya, yo planeé mi escape con una determinación que no sabía que poseía.
Magdalena me había dado un papel con su dirección y número de teléfono. Cuando estés lista, me había dicho, llámame. No importa la hora, no importa el día, voy a estar esperando tu llamada. 2 semanas después, en una tarde de abril cuando mamá había ido a un estudio bíblico y José Luis estaba en una reunión de ancianos, tomé la decisión más valiente de mi vida hasta ese momento. Empaqué mis pocas pertenencias importantes en una bolsa pequeña. Tomé los ahorros que tenía escondidos en una caja de zapatos debajo de mi cama y caminé hasta el teléfono público de la esquina. Magdalena, le dije cuando contestó, estoy lista, quiero irme hoy mismo. Perfecto, me respondió sin dudar. Hay un autobús que sale a las 8 de la noche hacia Guadalajara. ¿Puedes llegar a la central? Sí, le dije sintiendo como si estuviera saltando de un precipicio. Nos vemos en Guadalajara. Regresé a casa y escribí 2 cartas. Una para mamá y otra para José Luis. En la de mamá, traté de explicar lo inexplicable. Mamá, José Luis me ha estado lastimando durante cientos años. No puedo seguir viviendo así. Me voy porque necesito estar segura. Te amo, pero no puedo quedarme. Algún día lo vas a entender. En la de José Luis escribí solo una línea. Ya no vas a poder lastimarme nunca más. A las 7:30 de la noche, mientras el sol se ponía detrás de las montañas que habían enmarcado toda mi infancia, caminé hacia la central de autobuses, con mi bolsa pequeña y mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. Cuando subí al autobús hacia Guadalajara, cuando me senté junto a la ventana y vi cómo las luces de San Luis Potosí se alejaban en la oscuridad, supe que estaba cerrando para siempre un capítulo de mi vida. No sabía qué me esperaba en Guadalajara. No sabía si había tomado la decisión correcta. No sabía si iba a poder sobrevivir fuera de la única comunidad que había conocido. Pero por primera vez en 3 años, respiré sin sentir el peso de una Biblia sobre mi pecho. Por primera vez en 3 años, miré hacia el futuro sin ver la sombra de José Luis esperándome. Por primera vez en 3 años, me sentí libre. Los primeros días en Guadalajara fueron como despertar de una pesadilla para entrar en un mundo completamente diferente. Magdalena me recibió en su pequeño departamento en la colonia Santa Tere, un lugar modesto pero lleno de luz que contrastaba dramáticamente con la atmósfera opresiva de mi casa en San Luis Potosí. Aquí vas a estar segura, me dijo mientras me mostraba el pequeño cuarto que compartía con ella. Y lo más importante, aquí nadie te va a juzgar por las decisiones que tomes sobre tu propia vida. Su amiga Rosa Elena trabajaba en una organización que ayudaba a mujeres que habían sufrido violencia doméstica. Era una mujer de unos 40 años, con canas prematuras y una sonrisa que transmitía seguridad inmediata. Cuando Magdalena le contó mi historia, no mostró sorpresa ni incredulidad. Lamentablemente, Isabel, tu caso no es único, me explicó durante nuestra primera conversación. Hemos visto muchas situaciones similares en organizaciones religiosas muy cerradas. Los abusadores usan las escrituras sagradas como herramientas de control, y las víctimas quedan atrapadas entre el miedo a Dios y el miedo al hombre. Rosa Elena me explicó algo que cambió completamente mi perspectiva sobre lo que había vivido. Lo que te hizo tu hermano se llama abuso sexual con agravante de manipulación religiosa. Es un delito, sin importar cuántos versículos bíblicos cite para justificarlo. Y tú eres una víctima, no una cómplice. Escuchar esas palabras, víctima, delito, abuso, fue liberador y aterrador al mismo tiempo. Durante años, José Luis me había convencido de que yo era una participante voluntaria en algo sagrado y especial. Entender que había sido victimizada, que nada de lo que pasó fue mi culpa, fue como quitarme un peso de encima que no sabía que llevaba. Sin embargo, la libertad física no significó automáticamente libertad emocional. Las primeras semanas estuve constantemente alerta, esperando que José Luis apareciera en cualquier momento para llevarme de regreso. Cada ruido extraño, en la noche me despertaba,
Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que era él o mamá exigiéndome que regresara. Es normal, me tranquilizó Rosa Elena. Has vivido bajo control extremo durante años. Tu mente necesita tiempo para entender que realmente estás libre. El quinto día después de mi llegada, Magdalena regresó del trabajo con una expresión preocupada. Isabel, tengo noticias de San Luis Potosí, me dijo sentándose a mi lado en la pequeña sala. Una amiga de mi familia me contó lo que está pasando. Mi estómago se encogió. ¿Qué está pasando? Tu hermano José Luis ha estado contando en la congregación que te fuiste porque desarrollaste problemas mentales. Dice que empezaste a tener fantasías irreales sobre él y que, cuando trató de corregirte bíblicamente, perdiste el contacto con la realidad. La noticia me golpeó como una bofetada, pero no me sorprendió. Era exactamente el tipo de manipulación que esperaba de él. ¿Y mamá? ¿Qué dice mamá? Tu mamá está confundida. Según lo que me contaron, ella encontró las cartas que dejaste, pero José Luis le dijo que eran producto de un brote psicótico. Le aseguró que tú necesitas ayuda médica, no investigación de tus acusaciones. Rosa. Elena, que había estado escuchando nuestra conversación, se acercó con una expresión seria. Isabel, esto también es muy común. Los abusadores siempre tratan de desprestigiar a sus víctimas cuando ellas encuentran el valor de hablar. Es una táctica de supervivencia para ellos. ¿Pero alguien me creyó?, pregunté con la voz quebrada. Sí, respondió Magdalena con una sonrisa pequeña pero significativa. Tu hermana Carmen está haciendo preguntas incómodas. Al parecer, después de leer tu carta, recordó cosas extrañas de cuando vivían juntas. Comportamientos de José Luis que en su momento no entendió, pero que ahora empiezan a tener sentido. Esa información me dio un rayo de esperanza. Carmen siempre había sido más observadora que mamá. Si alguien podía conectar los puntos y ver la verdad detrás de las mentiras de José Luis, era ella. Durante las siguientes semanas, con la ayuda de Rosa Elena, comencé un proceso que ella llamaba desintoxicación religiosa. No se trata de perder la fe en Dios, me explicó, sino de separar la fe genuina de la manipulación humana que has sufrido. Este proceso fue más difícil de lo que había imaginado. José Luis había entretejido tan hábilmente los versículos bíblicos con sus abusos, que mi mente había creado conexiones automáticas entre ciertos pasajes de las Escrituras y el trauma que había vivido. Cada vez que escuchaba referencias a la sumisión femenina o la autoridad masculina, mi cuerpo reaccionaba con ansiedad. Es como desaprender un idioma, me explicó Rosa Elena durante una de nuestras sesiones. Tu hermano creó un diccionario falso donde palabras sagradas significaban cosas perversas. Ahora tienes que crear un diccionario nuevo, donde esas mismas palabras recuperen su significado original. Lentamente, comencé a trabajar para conseguir empleo. Rosa Elena me ayudó a conseguir un trabajo en una tienda de telas en el centro de Guadalajara. Era un trabajo sencillo, pero me daba independencia económica y, más importante, me permitía interactuar con personas que no sabían nada sobre los testigos de Jehová o mi pasado. Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?, le preguntaba a cada cliente que entraba a la tienda. Y cada vez que tenía una conversación normal, cotidiana, sin trasfondo religioso, sin manipulación, sin miedo, sentía que estaba recuperando pedazos de mí misma que había perdido. A los 2 meses de mi llegada a Guadalajara, recibí una visita inesperada. Carmen apareció en el departamento de Magdalena un sábado por la mañana, con los ojos rojos de haber llorado y una determinación en la cara que nunca le había visto. Isabel, me dijo abrazándome fuerte, te creo completamente. Nos sentamos en la sala y Carmen me contó lo que había pasado en San Luis Potosí desde mi partida. Después de que te fuiste, empecé a recordar cosas que en su momento no me parecían importantes. Las veces que José Luis insistía en que tú le ayudaras con sus estudios a puertas cerradas. La forma en que te mirabas cuando salías de su cuarto. Los cambios en tu comportamiento durante el último año que vivimos juntas. ¿Hablaste con mamá?, le pregunté. Traté
respondió Carmen con tristeza. Pero ella está completamente convencida de que José Luis dice la verdad. Dice que tú siempre fuiste la más fantasiosa de las hermanas y que probablemente malinterpretaste sus intenciones educativas. Esa respuesta de mamá me dolió, pero no me sorprendió. Durante décadas, ella había visto en José Luis no solo a su hijo, sino al representante de Dios en la familia. Aceptar que él era un abusador significaría cuestionar todo su sistema de creencias. Pero hay algo más, continuó Carmen bajando la voz. Empecé a hacer preguntas discretas en la congregación, no acusaciones directas, solo preguntas casuales sobre las familias donde José Luis daba estudios especiales. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Y qué encontraste? Patrones, Isabel. Patrones terribles. En los últimos 5 años, al menos 3 familias han reportado comportamientos extraños en sus hijas adolescentes después de que José Luis las visitara para dar estudios bíblicos. Una niña de 14 años empezó a tener pesadillas y se negaba a estar sola en casa. Otra comenzó a faltar a las reuniones sin explicación. Una más se volvió completamente retraída y dejó de participar en las actividades congregacionales. La información que Carmen había recopilado confirmaba mis peores sospechas. Yo no había sido la única víctima de José Luis. Su comportamiento seguía un patrón predatorio que había estado operando durante años bajo la protección de su posición como anciano respetado. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté a Carmen. Tú no vas a hacer nada, me respondió con firmeza. Ya hiciste suficiente al encontrar el valor de irte. Yo voy a seguir investigando discretamente y cuando tenga suficiente evidencia, voy a presentar un caso formal ante los ancianos de la congregación. Rosa Elena, que había estado escuchando nuestra conversación desde la cocina, se acercó a nosotras. Carmen, admiro tu valor, pero necesitas saber que las organizaciones religiosas cerradas tienen mecanismos muy efectivos para proteger a sus líderes. Es muy probable que desestimen cualquier acusación contra José Luis. Entonces iremos a las autoridades civiles, respondió Carmen sin dudar. Eso va a tener consecuencias muy serias para ti dentro de la organización, le advertí. Pueden expulsarte por llevar asuntos internos a autoridades externas. Carmen me miró directamente, a los ojos. Isabel, si proteger a niñas inocentes significa que me expulsen de una organización que protege abusadores, entonces prefiero estar afuera con la conciencia tranquila que adentro siendo cómplice de crímenes. En ese momento entendí que mi huida no solo había sido mi propia liberación, sino también había sido la chispa que despertó la conciencia de mi hermana. A veces, el acto de una persona valiente de romper el silencio da permiso a otros para examinar verdades que habían estado evitando. Esa noche, después de que Carmen regresó a San Luis Potosí, me quedé despierta reflexionando sobre cómo mi decisión de escapar había comenzado a crear ondas que se extendían más allá de mi propia situación. No sabía entonces que estas ondas se convertirían en olas que eventualmente llegarían hasta la misma estructura de poder que había protegido a José Luis durante tanto tiempo. Han pasado 55 años desde aquella noche cuando subí al autobús hacia Guadalajara con una bolsa pequeña y un corazón lleno de terror y esperanza. Hoy, a los 70 años, sentada en mi casa, en esta misma ciudad que me dio refugio cuando más lo necesitaba, puedo decir que mi vida se dividió en 2. Los 17 años que viví en la prisión invisible de José Luis y los 53 años que he vivido en libertad. No voy a mentirles. Los primeros años fueron extraordinariamente difíciles. Dejar la única comunidad que había conocido significó reconstruir completamente mi identidad. Tuve que aprender a relacionarme con personas que no compartían mi trasfondo religioso. Tuve que desarrollar criterios propios para tomar decisiones sin consultar manuales organizacionales. Tuve que descubrir quién era Isabel Morales fuera del contexto de las Testemuñas de Jehová. A los 23 años me casé con Roberto Santana, un hombre bueno y paciente que trabajaba como mecánico y que nunca me presionó para contarle los detalles completos de mi pasado hasta que yo estuve lista.
Todos tenemos historias que duelen, me decía cuando me veía luchar con pesadillas o ataques de ansiedad. Cuando quieras contarme la tuya, voy a estar aquí para escucharte. Tuvimos 3 hijos, Carmen Elena, nombrada en honor a mi hermana que mostró tanto valor, José Roberto, a quien deliberadamente le di el mismo nombre de mi abusador para quitarle poder a esa palabra en mi vida, y María Magdalena, por la prima que me salvó. Criar a mis hijos fue una experiencia de sanación profunda, porque me permitió darles la protección y la libertad que yo no tuve. Mamá, me preguntó Carmen Elena cuando tenía 14 años, la misma edad que tenía yo cuando comenzaron los abusos. ¿Por qué nunca vamos a iglesias? Porque quiero que ustedes desarrollen su propia relación con Dios, le respondí, sin intermediarios que les digan qué pensar o cómo sentir. Mis hijos crecieron conociendo pedazos de mi historia, pero no fue hasta que fueron adultos que les conté los detalles completos. Su reacción fue de admiración por mi valor, no de juicio por las decisiones que tomé para sobrevivir. Carmen, mi hermana, cumplió su promesa. Durante 2 años después de mi huida, siguió investigando discretamente los patrones de comportamiento de José Luis. Cuando finalmente presentó sus hallazgos ante el cuerpo de ancianos, fue exactamente como Rosa Elena había predicho. Leopoldos dijeron que estaba causando división y que sus sospechas infundadas podrían traer reprocho al nombre de Jehová. Carmen, le dijo el superintendente de circuito durante una reunión especial, tu hermana Isabel claramente tiene problemas mentales. No puedes basar acusaciones tan serias en las fantasías de una persona mentalmente inestable. Pero Carmen no se rindió. Llevó el caso a las autoridades civiles de San Luis Potosí. La investigación fue lenta y difícil. Habían pasado 3 años desde mi huida y muchas de las otras víctimas potenciales tenían miedo de hablar. Sin embargo, eventualmente una segunda víctima encontró el valor de testificar. Era una joven de 19 años que había sufrido abusos similares cuando tenía 15. José Luis fue arrestado en 1974. El proceso legal duró 2 años. Durante el juicio, su estrategia de defensa fue exactamente la que yo había esperado. Presentar las acusaciones como producto de mujeres histéricas que habían malinterpretado gestos pastorales apropiados. Sin embargo, el testimonio de Carmen fue devastador para su defensa. Ella describió con detalles precisos los patrones de comportamiento que había observado, las inconsistencias en las historias de José Luis y la evidencia circunstancial que había recopilado durante 2 años de investigación meticulosa. Su hermano, le dijo el juez a Carmen después del veredicto, fue condenado a 8 años de prisión por abuso sexual de menores agravado por abuso de autoridad religiosa. José Luis murió en la prisión en 1979, a los 45 años. Según me contó Carmen, nunca mostró remordimiento genuino. Hasta el final, insistía en que había sido víctima de una campaña orquestada por apóstatas y enemigos de la verdad. Mamá nunca aceptó completamente la culpabilidad de José Luis. Después del juicio, se mudó a vivir con uno de mis hermanos, varones en otra ciudad. Mantuvo contacto esporádico conmigo hasta su muerte en 1995, pero nuestra relación nunca se recuperó completamente. En sus últimas cartas, todavía insinuaba que tal vez José Luis había sido injustamente perseguido. Carmen fue expulsada de la organización en 1975 por causar división y llevar asuntos internos a autoridades mundanas. Su esposo Raúl la apoyó completamente y también dejó la organización. Construyeron una vida hermosa juntos, criaron 4 hijos y Carmen se convirtió en una defensora de víctimas de abuso religioso. Murió en 2019, a los 81 años, rodeada de una familia enorme que la veneraba por su valor y su integridad. A los 50 años, comencé a participar en grupos de apoyo para víctimas de abuso religioso. Descubrí que mi historia no era única. Había miles de mujeres que habían sufrido experiencias similares en organizaciones religiosas de control alto. Compartir mi testimonio se convirtió en una forma de sanación y de servicio. Señora Isabel,
me dijo una joven de 25 años después de una conferencia donde había contado mi historia. Escucharla me dio el valor que necesitaba para dejar mi situación. Si usted pudo reconstruir su vida después de lo que vivió, yo también puedo. En mis 70 años he visto cómo el mundo ha cambiado para proteger mejor a las víctimas de abuso. Las conversaciones que eran imposibles en 1970 ahora son parte del discurso público. Las organizaciones religiosas están siendo obligadas a rendir cuentas por encubrir crímenes. Los mecanismos de apoyo para víctimas se han multiplicado y mejorado. Pero también sé que todavía hay miles de niñas y niños en organizaciones religiosas controladoras que están viviendo lo que yo viví. Están siendo silenciados con los mismos versículos bíblicos, amenazados con la misma condenación eterna, atrapados en las mismas prisiones invisibles construidas con miedo y manipulación espiritual. Por eso cuento mi historia hoy. No para atacar la fe genuina. Yo sigo creyendo en un Dios de amor que nunca ordenaría lo que José Luis me hizo. Cuento mi historia para que otras víctimas sepan que no están solas, que el silencio no es su única opción, que existe vida después del abuso y que ninguna doctrina religiosa, por sagrada que se proclame, justifica el sufrimiento de los inocentes. Si mi historia llega a una sola persona que está viviendo una situación similar, si le da a alguien el valor de buscar ayuda, si ayuda a una familia a proteger a sus hijos, entonces valió la pena revivir estos recuerdos dolorosos. Después de tantos años, la verdad siempre duele al principio, pero al final siempre liberta. Y una vez que uno ha conocido la libertad verdadera, jamás regresa voluntariamente a la prisión. Esta es una historia real, compartilhada por de nossos inscritos. Muito obrigado por confiar em nós. Se você também tem uma história que gostaria de compartilhar, escreva nos comentários. Nós ficaremos muito felizes em contar sua história em nosso canal.